cajón abierto en la casa de Luis Oliveira, un multimillonario empresario, el cual, al parecer, causó una revolución de la prensa tratando de investigar qué había ocurrido. El comisario Galarza, un viejo conocido de Nico, estaba dando información a los periodistas sobre el tema. Este le informaba a la prensa que ya había una persona sospechosa y ya había sido tomada detenida. Los periodistas prácticamente le rogaron al comisario que nombrara al sospechoso. Y cuando el policía se convenció a hablar, dijo: "El detenido es Daniel Alfredo Taviani". Estas palabras causaron un remesón en la prensa, ya que Taviani era nada menos que un joven futbolista y la mayor promesa argentina. Las 6 palabras en 2 horas causaron que todo el país hablara del tema y todo había pasado por un cajón abierto. Nico estaba en su pequeña oficina dispuesto a jugar con el computador ya que no tenía ningún caso pendiente, pero su amigo Pepe estaba tocando la puerta. A pesar de que el bar de Pepe quedaba en la planta baja de su edificio, ha visitado muy pocas veces a Nico, y siempre es porque tienen algo importante que conversar, al igual que ahora. Pepe venía con una señora que parecía rondar los 70 años y que se llamaba Pilar. Al parecer esta estaba claramente apresurada y le dijo a Nico: "No tengo tiempo que perder, ¿puedes sacar a alguien de la cárcel?". Nico respondió: "¿De qué se le acusa?". La anciana respondió: "De nada". El caso parecía sencillo hasta que Pepe habló. "Puede ser que no sea tan fácil ya que habla del futbolista que habíamos visto en la tele". Nico pensó que lo estaban molestando, pero con la cara que tenían dedujo que estaban hablando en serio. Pilar era la encargada del edificio de Taviani en Buenos Aires. El muchacho no tenía amistades en la ciudad y había quedado huérfano de pequeño, así que Pilar era como su madre adoptiva. Nico se enteró de que a Taviani los abogados no le gustaban y que además lo habían elegido a él porque era recomendado. Claro que esto no le hizo sentir menos presión. Nico fue a la estación de policía a hablar con Taviani. El sujeto era de pocas palabras y con suerte contestaba algunas preguntas. "¿Estuviste anoche en la casa de Oliveira, el empresario?", preguntó Nico. Taviani por fin respondió una pregunta y dijo claramente que sí. Anoche había una reunión social en la casa de Oliveira en donde había ido Taviani. Paralelamente el comisario Galarza les dijo que fueran a su oficina. Nico estaba destrozado. Galarza tenía un vídeo donde Taviani venía con un impermeable celeste y una persona había abierto el dichoso cajón con el mismo impermeable y deduciblemente era Taviani. Nico fue a investigar a la mansión de Oliveira después de enterarse que el empresario estaba de viaje. Ahí se encontró con Soledad, la esposa de Oliveira, que muy despreocupada estaba sentada al borde de la piscina. Esta claramente estaba indiferente con el tema y no sabía nada, solo dijo que quizás Inés, la hija de Oliveira, sabe. Después de un rato Inés empezó a hablar con Nico, y ella fue clara: quería pedirle a Nico que le devolviera lo que supuestamente Taviani había sacado del cajón. Inés además le dijo a Nico que Taviani no tenía denuncia en su contra, así que probablemente no costaría demasiado sacarlo de la cárcel. Al salir Nico habló con el mayordomo de la mansión y este le dijo que al parecer había una carpeta en el cajón la cual ya no está y es donde Oliveira guarda papeles importantes. Nico habló con Galarza y lo convenció para que dejara libre a Taviani y lo logró ya que no tenía denuncia en su contra. Taviani al igual que Pilar le agradecieron por teléfono a Nico y este se fue a su casa ya que tenía el caso prácticamente resuelto. Nico se durmió y al despertar se encontró con 3 matones en su casa. Estos venían a amenazarlo y probablemente los mandaba Inés ya que su mensaje fue claro: "Tu cliente ya tiene lo que necesita, dile que ponga la carpeta en un sobre y que lo vaya a dejar a la mansión, tienen 2 días". Nico quería hablar con Taviani para que le dijera la verdad y tuvo que ir a la sede de entrenamiento del club. Ahí Nico tuvo que darse varias vueltas para encontrar a Taviani en el camarín. Estaba el pie descalzo de Taviani dispuesto a darse una ducha. Ya había dado el agua y se empezaba a duchar cuando Nico advirtió algo urgente. Había un cable negro alrededor de la alcantarilla, pero una parte del cable no tenía cuero y al hacer contacto con el agua produciría una espantosa tragedia. Nico agarró a Taviani y se tiraron al suelo. La explosión no los afectó, pero tuvieron que irse de ahí. Taviani no lograba entender que querían matarlo, pero aún así se negaba a decir si había robado la carpeta o no.
El bar de Pepe tenía un muy escondido entrepiso, así que ahí Taviani se escondió hasta que fuera seguro para él que saliera. En la casa de Taviani, Pilar se enteró de esto y Nico fue a buscar ropa para Taviani. Ahí se encontró con una foto de un orfanato, en el cual Taviani había pasado sus primeros años de vida. Pilar le contó a Nico que Taviani al parecer había tenido una novia que lo había dejado a pesar de que él la quería mucho. En la tele hablaban sobre Taviani y mostraron algo que no hubiera deseado ver, estaban mostrándole a todo el mundo las mismas grabaciones que había visto Nico junto a Galarza. Además decían que Taviani podría haber sacado la carpeta ya que Oliveira era el dueño de su pase y este no le dejaba irse de su club por menos de una cantidad de plata definida y el contrato estaba en la carpeta ya que es ahí donde Oliveira guarda asuntos conflictivos. Taviani se había ido, no quiso quedarse después de ver los vídeos y escapó. Para la policía era un criminal que se estaba escondiendo y eso hace su supuesto delito mucho peor. Claro que después de tomarse un café junto a Pepe, Nico empezó a pensar que quizás no fue Taviani el que robó la carpeta sino Inés, la hija del millonario. Había leído que Inés con Oliveira habían peleado por una cláusula de un contrato, el cual estaba en la carpeta roja y quizás Inés quiere la carpeta porque puede estar involucrada en el pase de Taviani y no le conviene que el futbolista tenga el papel en sus manos. Nico se llevó el celular de Taviani, el cual lo había dejado en el bar y fue a hablar con Inés a su casa, pero esta estaba llena de periodistas y no iba a poder ingresar con el auto, pero cuando se iba a estacionar ve un BMW blanco el cual Inés manejaba, así que Nico decidió seguirla. Inés se detuvo en un geriátrico y se bajó con una bolsa en la mano. Al cabo de 3 minutos regresó sin la bolsa y se fue con el auto. Nico trató de volver a seguirla, pero un semáforo le jugó una mala pasada. Nico pensó en Taviani, tenía que encontrarlo para saber otros detalles, pero no sabía dónde hasta que pensó en el orfanato de donde Taviani venía y fue a buscarlo. Lamentablemente había una ancianita que le dijo a Nico que el orfanato ya no está funcionando porque Amelia, la fundadora del orfanato, enfermó y no pudo seguir cuidando a niños, además la tuvieron que mandar a un geriátrico, el cual era el mismo donde Inés había ido a dejar una bolsa. Además la sobrina de Amelia era Ana, la exnovia de Taviani. Nico se dirigía a una cafetería para comer, pero alguien llamó al celular de Taviani. Nico contestó y solo escuchó palabras de una mujer que decía: no puedo esperar para verte, nos vemos a las 6 en la Fuente Las Nereidas, y cortó. Claramente el mensaje era para Taviani, pero Nico fue a la cita. Cuando caminaba cerca de la fuente, bajo la luz de la luna le pasó algo sorprendente. Un Ford azul con vidrios polarizados venía justo a arrollarlo, pero cuando estuvo a punto de tocarlo, el auto frenó y puso marcha atrás. La presa no era Nico sino Taviani y además Nico ya sabía quién era el conductor del auto y también sabía quién estaba detrás de todo esto. Nico fue al geriátrico y se encontró con la sorpresa de que Amelia había tenido un derrame cerebral hace un tiempo y a pesar de que su cuerpo funcionaba, su mente se había borrado. Aún así pasó a verla a su habitación y que atrás de la puerta estaba la misma bolsa de Inés y adentro estaba la famosa carpeta roja. Claro que al abrirla se aclaró todo el caso, no solo estaba el contrato de Taviani sino también un segundo papel, el cual dejaba claro cualquier duda sobre el tema. Nico tomó la bolsa y fue a hablar con Oliveira, que ya había vuelto de su viaje. Ya adentro de la mansión, Nico y Oliveira empezaron a hablar y el diálogo fue más o menos así. Tirando la carpeta roja a la mesa, quiero que Taviani quede limpio, con una llamada de usted a la policía será suficiente. Oh, no tengo por qué hacerlo, medio país lo vio metiendo las manos en mi escritorio. Lo que vimos fue a alguien con un impermeable sacando algo del escritorio. Lo que nadie sabe es que esta historia fue una cortina de humo para robarle otra cosa. El otro documento, el que le hizo firmar a su esposa. El documento decía que mientras Soledad y Oliveira estuvieran casados, ella sería como una reina, pero si se divorciaran solo le quedaría una modesta pensión mensual y los lindos recuerdos. Oh, eso es común de la gente de mi posición, es un documento que solo me interesa a mí. Quizás Inés piense otra cosa ya que el documento dice que no compartirá su herencia con nadie, quizás ya se lo había planteado alguna vez recordando la discusión que habían tenido.
¿O ella tuvo algo que ver en esto? No, Inés quiso apoderarse del documento y hasta mandó a sus matones a recordármelo, pero no fue ella sino Ana. Oh, Ana. ¿Y quién es Ana? Su esposa. Nico empezó mostrándole la foto del orfanato a Oliveira. Justo delante de Taviani estaba Ana. Tenía otro color de pelo y una nariz menos perfecta que ahora, pero mirándola bien era la mismísima Soledad. Oliveira la reconoció de inmediato. Oh, Soledad es Ana. Ella nunca me habló de eso, solo me dijo que no tenía familia. Tiene una tía en un geriátrico. Oh, eso no la convierte en culpable. Es verdad, solo que ahí encontré la carpeta y yo vi cuando la dejó. Nico había confundido a Soledad con Inés ya que la primera estaba usando el mismo pañuelo de Inés. Oh, pero, ¿por qué? Conmigo no le hubiera faltado nada. Porque quería ser rica sin usted. Ella sabía que cualquier cosa que le pidiera a Taviani él lo haría y cuando Taviani dijera que él quería irse a jugar al extranjero ella sabía que usted se opondría y así cuando la gente pensara que él había robado la carpeta Soledad podría cumplir todo lo que ella quería. Oh, entonces, Taviani fue su cómplice. No, ya que para Soledad le era muy arriesgado confesarle sus planes, él solo fue su víctima. Oh, pero él podría hablar o defenderse. Ella lo convenció de que no lo hiciera, pero consciente de ello quiso silenciarlo. Oh, por Dios, ¿qué está diciendo? Nico le contó el episodio del cortocircuito en el camarín y de la cita falsa. Mire, Oliveira, el único delito de Taviani fue el de enamorarse de la mujer equivocada. ¿O con quién tengo que hablar? Con el comisario Galarza. Oh, y quedamos a mano. No, él es un deportista, déjelo seguir con su carrera. Oh, el fútbol no es un deporte, sino un negocio. No debería serlo. Oliveira rompió el contrato y llamó a Galarza. ¿O conforme? Conforme. Nico llamó a Pepe y le pidió que le reservara una mesa para dos. Quiero salchichas, huevos y papas fritas, muchas papas fritas. Quizás no sea el mejor menú para el corazón destrozado de Taviani, pero nunca se sabe. El amor es el más imprevisible de los sentimientos. 54,000, resumen de la novela.